Tras el anuncio de Putin, se supo que lo más probable es que Xi Jinping tampoco acuda a la cumbre del G20, después de que los medios de comunicación se hicieran eco de esta noticia. Putin anunció una reunión con el camarada Xi, y es posible que se reúnan justo cuando se celebre la cumbre en India. Lo interesante aquí es lo siguiente. En el caso de Putin, su negativa a asistir a la cumbre podría explicarse por su ajetreo con los asuntos de actualidad, debido a lo cual nuestro presidente no se pierde la primera cumbre, y antes tampoco asistió a la cumbre de los BRICS. Además, Putin fue amenazado con ser detenido en Sudáfrica, pero nadie amenazó con arrestar a Xi Jinping. Y por lo general, el camarada Xi asistió sin falta a tales cumbres. Pero si tanto Putin como Xi decidieron no ir, y en su lugar acordaron celebrar una reunión personal, entonces algo está mal en esta cumbre. De lo contrario, solo Putin no iría, pero aquí dos líderes no quieren ir. En este artículo, me gustaría explorar qué significa la negativa de los líderes de Rusia y China a acudir a la cumbre del G20 y por qué decidieron reunirse en persona en su lugar. El G20 como organización nació tras la crisis asiática de finales de los 90, y la composición de los participantes fue determinada por Estados Unidos y Gran Bretaña, en función de sus intereses. Las cumbres del G20 solían celebrarse de forma irregular, pero solo cuando Occidente las necesitaba para resolver problemas recurrentes de la economía mundial. Pero poco a poco, los países del G20 del sur global fueron ganando fuerza, y la cumbre del G20 empezó a adquirir un carácter político. Pero, aunque Occidente era más fuerte, seguía diciendo a los demás qué hacer y cómo hacerlo, y el mundo continuaba siendo unipolar. A medida que Occidente se debilitaba y Oriente ganaba fuerza, las divisiones empezaron a crecer porque muchos países estaban cansados de vivir en un mundo centrado en Occidente, donde los países occidentales tienen todos los beneficios y prebendas, y los demás solo trabajan para ellos. Es comprensible que Occidente esté contento con este estado de cosas, y no tenga intención de cambiar nada ni ceder su posición. Pero todos los demás están cansados de vivir así. Por eso ya hemos llegado a una confrontación directa. China también está al borde de un conflicto con el Occidente colectivo, y también se le están imponiendo sanciones, mientras que los vecinos de China como Japón, Australia y Corea del Sur están aumentando sus gastos militares y realizando maniobras conjuntas. Y eso por no hablar de Taiwán, al que los estadounidenses no escatiman en armar a imagen y semejanza de nuestros vecinos. Poco a poco, sin embargo, los países descontentos con el orden mundial occidental empezaron a construir su propia asociación, llamada BRICS. Recientemente se ha ampliado para incluir a 6 nuevos países. Aún hay más candidaturas para el BRICS, pero ya ahora esta unión es una alternativa digna al G7. En términos del tamaño de las economías de sus países miembros y de los recursos controlados. Dado que el G20 se compone esencialmente de los países del G7 y del BRICS, así como de aquellos que desean unirse al BRICS, estamos ante una división del G20 en 2 bloques, a los que cada vez les resulta más difícil ponerse de acuerdo en nada. Y se está llegando al punto de que los representantes de uno de los bloques, en este caso los líderes de Rusia y China, ni siquiera quieren acudir a la cumbre. Parecería que este sería el final del artículo, pero no todo es tan sencillo y obvio. De hecho, el mundo se ha vuelto demasiado complejo como para dividirlo en bloques separados. Explicaré mi pensamiento con el ejemplo de la microelectrónica. La industria microelectrónica moderna se creó gracias al esfuerzo de varios países, porque no es realista que un solo país organice algo así. Los chips se desarrollaron en EU. Los equipos para su producción se crearon en los Países Bajos, y la producción real se localizó en Taiwán y Taiwán, debido al hecho de que producía chips para casi todas las empresas del mundo y la mano de obra barata proporcionó un precio bajo para sus productos y esto hizo que la electrónica fuera asequible. Si los chips se fabricaran en Estados Unidos, los teléfonos y otros aparatos electrónicos costarían mucho más, dados los salarios de ese país. Por cierto, Rusia también participa en la producción de chips de una forma u otra.
suministrando gases inertes para su fabricación. Así pues, si el mundo se divide en diferentes bloques económicos, las cadenas de productos básicos se romperán y se producirá un colapso económico a escala mundial, especialmente si hay combates en Taiwán. Los estadounidenses están tratando de trasladar parte de la producción a su país, pero esto no resolverá el problema porque, en primer lugar, carece de especialistas para la producción en masa de chips. En segundo lugar, hay altos costes para los salarios. En tercer lugar, China es un importante comprador de chips, y las empresas estadounidenses sufrirán pérdidas si rompen las relaciones comerciales con ella. Y por último, porque es largo y caro, incluso para Estados Unidos, con su imprenta y su gran economía, según los expertos, para crear desde cero un ciclo completo, desde el desarrollo hasta la producción de chips. Es necesario invertir en esta industria alrededor de $1 billón. Los estadounidenses intentan trasladar parte de la producción a su país, pero esto no solucionará el problema porque, en primer lugar, carece de especialistas para la producción en masa de chips. En segundo lugar, los costes salariales son elevados. En tercer lugar, China es un gran comprador de chips, y las empresas estadounidenses sufrirán pérdidas si rompen relaciones comerciales con ella. Y por último, porque es largo y caro, incluso para Estados Unidos, con su imprenta y su gran economía, según los expertos, para crear desde cero un ciclo completo, desde el desarrollo hasta la producción de chips. Es necesario invertir en esta industria alrededor de $1 billón. La cantidad es tan grande que la mayoría de los países del mundo son básicamente incapaces de crear algo así por sí mismos, y para otros sería una tarea muy costosa y a gran escala durante muchos años. Además, para desarrollar y producir microelectrónica hay que formar a muchos ingenieros y emplear a muchos trabajadores. Y muchos países tienen problemas demográficos y no tienen suficientes trabajadores. Estados Unidos tampoco puede hacerlo solo, precisamente por la falta de ingenieros y de mano de obra barata, así como por el envejecimiento de su población y el exceso de inmigrantes procedentes de México, que obviamente son incapaces de realizar este tipo de trabajo. Lo mismo puede decirse de Europa, que también tiene problemas de natalidad y de población inmigrante, además de problemas económicos. Y para ser sinceros, Rusia también tiene problemas demográficos, escasez de mano de obra. Y no tenemos $1 billón más. La propia China, por cierto, también tiene una población envejecida. Y debido a las sanciones de Estados Unidos, una gran deuda interna y una burbuja en el mercado inmobiliario, se prevén graves problemas económicos allí. He puesto la microelectrónica como ejemplo, pero también hay interdependencia en otros ámbitos. Tomemos el sector energético, por ejemplo. Por mucho que los europeos intenten hacerse los simpáticos cuando juegan mal, su economía no es competitiva sin los recursos energéticos rusos. Y en cuanto Europa se vio privada del gas ruso, las empresas de allí empezaron a cerrar o a reducir la producción, y algunas decidieron marcharse del todo. Y esto, debo señalar, el gas ruso sigue estando disponible a través de varias rutas y en forma de GNL. ¿Y qué pasaría si el suministro cesara por completo? Pero esta dependencia no es unilateral y Rusia y China también dependen de Occidente a su manera. Debido a que las importaciones paralelas funcionan, no se nota tanto, pero la dependencia está ahí. Y China también depende en gran medida del comercio o los suministros de equipos de los países occidentales y no lo produce todo por sí misma. Otro pequeño ejemplo es la coproducción del caza F-35 por diferentes países occidentales, o del Eurofighter por países de la UE. Aunque no se trata de un proyecto global, también refleja que las cosas complejas deben producirse conjuntamente. Por cierto, Rusia se las arregla de alguna manera para desarrollar sus armas en solitario, incluido el caza de quinta generación Su-57. Pero todo tiene su precio y los gastos militares de Rusia en relación con el PIB son superiores a los de los europeos. Por ejemplo, entre los proyectos más globales cabe recordar el reactor termonuclear experimental de Francia,
Muchos países, entre ellos Rusia, participan en el proyecto. Y este tipo de cosas no las puede hacer nadie solo. Pero este tipo de proyectos son necesarios porque los combustibles fósiles se han agotado. Y es necesario buscar algún tipo de sustituto. Y la decisión de construir turbinas y paneles eólicos es, por decirlo suavemente, cuestionable. Ya no es posible imaginar el mundo moderno dividido en bloques económicos separados. Y solo he dado algunos ejemplos de esa interdependencia. Para independizarnos de Occidente, tendríamos que invertir billones en crear nuestra propia producción de microelectrónica y otros bienes. Pero, ¿de dónde vamos a sacar tanto dinero y tanta mano de obra? Occidente tampoco podrá encontrar un sustituto digno de los países BRICS, con sus recursos, su mano de obra y sus mercados. Entonces, ¿qué significa la negativa de Putin y Xi a acudir a la cumbre del G20? ¿Qué habría unido a las principales economías del mundo? El mundo, como he dicho, ha estado centrado en Occidente durante todos estos años. Y el beneficio de este orden mundial ha sido para los países del Occidente colectivo. Vivían bien, imprimiendo su moneda y manchando la inflación, colocando la producción en países dispuestos a trabajar por centavos. Y el resto del mundo trabajaba y servía a sus intereses. Al mismo tiempo, Occidente no estaba dispuesto a pensar en los intereses de otros países. Y parece que Putin y el camarada Xi han decidido hacerles entrar en razón allí, privando sistemáticamente a las economías occidentales de recursos baratos, incluidos los de África, a juzgar por los acontecimientos que allí se producen. China puede iniciar un bloqueo de Taiwán, y Occidente también perderá patatas fritas, lo que afectará aún más a las economías occidentales. A juzgar por la entrada de Arabia Saudí y los EAU en el BRICS, Occidente puede perder también petróleo y Estados Unidos, por ejemplo, se estaba quedando sin reservas de petróleo incluso antes de la expansión del BRICS. Parece que Putin y Xi Jinping han decidido no hablar con Occidente hasta que entre en razón y acepte tener en cuenta los intereses de otros países, probablemente para la próxima cumbre en la India. Los líderes occidentales no estén lo suficientemente maduros para hacerlo, y haya que seguir haciéndoles entrar en razón con nuevas acciones encaminadas a privarles de recursos y de todo lo demás. Putin y Xi tienen mucho que discutir en persona mientras la economía de Occidente se derrumba, y reflexionan sobre su comportamiento. Aunque el enfrentamiento entre Oriente y Occidente afecta a todos, pero nuestras economías, que disponen de recursos reales, alimentos y producción, sobreviven más fácilmente a la crisis que las que solo disponen de una imprenta, y todo lo demás escasea, porque confiaron demasiado en la mano de obra barata de Asia y trasladaron allí sus fábricas. En general, la negativa de Putin y Xi Jinping a acudir a la cumbre del G20 es un ultimátum tácito de que la conversación solo se desarrollará en nuestros términos, y mientras Occidente no esté dispuesto a aceptarlo, se verá constantemente privado de recursos en todos los continentes. Tarde o temprano, Occidente tendrá que llegar a un acuerdo y aceptar un diálogo constructivo, porque entienden perfectamente que no pueden sobrevivir sin los países BRICS, y los países BRICS se toman en serio la defensa de sus intereses, y no tienen intención de dar marcha atrás. Pero hasta ahora Occidente se ha mantenido firme, lo que significa que no hay nada de qué hablar en la próxima cumbre del G20, al menos con los líderes occidentales, mientras que Putin y Xi pueden hablar entre ellos fuera de la cumbre, lo que van a hacer en un futuro próximo.